muchísimas gracias por estar aquí a estas horas, con un día tan espléndido, con la playa aquí al lado. Vamos, se daban todas las circunstancias para que la sala hubiera estado casi vacía. Entonces, agradeceros a todos que nos acompañéis. Ayer hablábamos en otra mesa sobre el envejecimiento de nuestra población, las necesidades que tiene esta población envejecida y el acúmulo de enfermedades crónicas que tenemos que tratar a causa de este envejecimiento. Hablábamos de que estos usuarios y el resto de usuarios tienen también unas necesidades diferentes, ya no son usuarios que esperan ese cuidado paternalista, sino que esperan más de nosotros. Además, son usuarios más formados, más informados, hiperconectados, con unas necesidades completamente diferentes. Así que nos enfrentamos no solo al cambio climático, sino a un cambio demográfico, a un cambio digital y a otra serie de cambios sociales, pero lo que no cambia es lo que quieren los pacientes cuando acuden a recibir atención sanitaria. Ellos quieren que los cuidemos, además de que los curemos. No quieren simplemente que los veamos como alguien que tiene una enfermedad, sino que los veamos como personas que tienen sentimientos y tienen otras necesidades. Quieren que los cuidemos físicamente, pero también psíquicamente, emocionalmente. Y de eso es de lo que vamos a hablar hoy, de la humanización en la sanidad, en la atención sanitaria. Yo no tengo mucho más que decir porque con estos ponentes que me acompañan podría ni tan siquiera haber abierto. Creo que son todos excepcionales y que nos van a dejar claro pues, cuáles son esta situación y cómo podemos mejorar esta humanización. Así que voy a ir dándoles la palabra y al final abriremos un turno de debate de preguntas. Abrirá María de los Ángeles Martín Octavio. Ella es actualmente directora general de Atención Primaria de Castilla-La Mancha. Es diplomada en enfermería, es máster universitario en investigación en ciencias sociales y programa de desarrollo directivo en instituciones sanitarias por el IES, además de programa de alta dirección del sector salud. Es vocal de Castilla-La Mancha de ANDE y vocal también de Castilla-La Mancha de SEDISA y ha sido supervisora de la Unidad de Cirugía General y Digestiva, subdirectora de Enfermería del Hospital Universitario Príncipe de Asturias y directora de Enfermería de la Gerencia de Atención Integrada de Guadalajara en Castilla-La Mancha. Ella nos va a hablar de la continuidad asistencial, un liderazgo desde la humanización. Cuando quieras, María Ángeles. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí, como ha dicho Rita, a estas horas. En este lugar tan maravilloso, en Las Palmas y con un día tan estupendo, ¿no? Eso habla de compromiso de todos ustedes y desde luego habla de querer pensar qué podemos hacer con esa continuidad asistencial que desde luego desde mi punto de vista requiere de un liderazgo profundo y desde luego pensar en la humanización, como no puede ser de otra manera. Habla de eso, habla que los líderes, desde luego, desde mi punto de vista, tienen que aprender a trabajar en equipos multidisciplinares, no hay otra manera, que desde luego tienen que ayudarse, tienen que colaborar, tienen que trabajar juntos, tienen que encontrar la manera de reconocer a los equipos, de sumar, porque desde mi punto de vista la suma multiplica, y a veces también tienen que andar solos y reflexionar y saber qué podemos hacer desde las organizaciones, con un cambio sistémico, con un cambio organizacional, para realmente encontrar el sendero más correcto. Para eso me voy a quedar aquí, perdonadme. Para eso, desde luego, tenemos que pensar, en las personas, tenemos que pensar en los pacientes, no hay otra manera, en nuestros ciudadanos. Tenemos que pensar en qué debemos hacer para realmente y de forma valiente, como veremos en la presentación, podemos poner al paciente en el centro, al ciudadano en el centro. Vale, lo intentaré desde aquí. ¿Y cómo podemos hacer que ese ciudadano realmente esté dentro de las organizaciones, esté en la gobernanza de forma que pueda aportar, que podamos ir a un mejor valor, que podamos realmente conseguir esa continuidad asistencial que nos permita dar salud? Desde luego, para eso
para dirigirnos hacia esa continuidad asistencial, yo creo que desde luego, desde cada comunidad, desde las distintas instituciones, tenemos que trabajar en común. En Castilla-La Mancha, pues trabajar en común, la Consejería de Sanidad junto con el Servicio de Salud, indudablemente nos lleva hacia ese compromiso. Tener gerencias de área integradas, porque desde luego trabajar de forma integral, integrada, nos asegura partir de una gobernanza que nos permite conocer las estrategias, aquellos retos en los que tenemos que enfocarnos para intentar, desde luego, llegar a esa necesidad del ciudadano. Y, desde luego, aportar valor, o como decía ayer Julio Mayol, aportar un mejor valor, porque indudablemente el valor podemos hablar y cada uno podríamos tener una idea diferente. Nuestros profesionales nos dirán que el valor para hacer estrategias de valor requiere que vayamos por unas líneas y posiblemente los pacientes nos dijeran que deberíamos ir por otras. Y tenemos que en ese conjunto, en esa convergencia de ideas, de criterios comunes, llegar realmente a aquello que realmente aporte valor. Desde luego, como decíamos, tenemos que tener ese compromiso real con los ciudadanos, con los pacientes, en un mundo en transformación, en un mundo nuevo, en un mundo distinto, en un mundo que estamos inmersos en una continua incertidumbre. Esta crisis sanitaria sin precedentes que hemos vivido nos lo ha puesto en evidencia y posiblemente nos ha mostrado que realmente tenemos que abordar, desde luego, diferentes retos. Y también tenemos que pensar en nuestros profesionales, que son nuestro mayor valor. Tenemos que encontrar la manera de que nuestros profesionales reilusionarlos, ¿no? Encontrar la manera de que nos apoyen en los proyectos. Deben conocer las estrategias, deben conocer los proyectos, debemos contar con ellos, porque desde luego así será mucho más fácil que esas estrategias y esos proyectos que llevamos a cabo tengan una mayor visión, que realmente no sean solamente proyectos que se deciden desde la macro, pero que desde la meso y desde la micro, pues al no conocerlos, no los hacen suyos. Debemos hacer que participen para que los procesos los hagan suyos. Y para eso, como decimos, pues tenemos que tener una estrategia, tenemos que tener claros cuáles son nuestros retos. Ahora mismo estamos inmersos en el reto de la cronicidad, un aumento del envejecimiento, que como sabemos, la fragilidad, los retos de salud mental a lo largo de toda la vida, retos de despoblación, por ejemplo, en nuestra comunidad, en Castilla-La Mancha, desde luego muy latentes, muy patentes, y retos de desarrollo sostenible, entre muchos de ellos. Tendremos que adaptarnos y adaptarnos de forma continua, indudablemente, porque el mundo es transformación, el mundo cambia de forma continua y tendremos que ver hacia dónde queremos llevar esa adaptación y cómo adaptarnos a la incertidumbre constante. Esta es nuestra realidad y también en la realidad de cada uno, aunque seguramente si ya habláramos de nuestras comunidades y de nuestras regiones coincidiríamos en muchas de las fortalezas y en muchas de las debilidades, indudablemente también tenemos nuestra propia identidad. Y, por ejemplo, la identidad de Castilla-La Mancha nos habla de que tenemos pues, muchísima dispersión, tenemos 1.111 consultorios, imaginaros, 203 centros de salud y 17 gerencias. Eso nos plantea una situación, digamos, realmente compleja, con un objetivo claro que tiene la Consejería y que tiene el Servicio de Salud, y es llevar la salud a cada uno de los rincones, llevar esa continuidad asistencial de la que hablamos a cada uno de los rincones y donde haya un ciudadano en Castilla-La Mancha. Desde luego, tenemos que saber que esos retos pues, están relacionados con lo que decíamos, ¿no? Con los patrones epidemiológicos, con las exigencias de la calidad y la seguridad, y todos nuestros proyectos de continuidad asistencial deberán estar dirigidos a tener en cuenta esos retos del sistema sanitario, a disminuir las desigualdades en la atención sanitaria. Por eso nuestra continuidad asistencial tiene que buscar proyectos que lleguen a cada uno de los rincones y que lleguen tanto a la zona urbana como a la zona periurbana y a la zona totalmente rural,
al desarrollo de las tecnologías de la información, que son una necesidad, una realidad total, indudablemente con un enfoque que yo, como directora general de atención primaria, digo que desde luego tiene que tener como eje vertebrador a la atención primaria. Indudablemente, los retos del mundo nos lo piden, nos piden que hagamos prevención, que hagamos promoción, que hagamos educación para la salud y que nos centremos en esa continuidad asistencial que aporte realmente valor. Como decíamos, con la idea de dar más salud. Basándonos también en otros planes que están dentro de nuestro Plan de Salud Horizonte 25, que es nuestra hoja de ruta y que tiene 9 subplanes, entre ellos el plan de la humanización de la asistencia sanitaria, que va unida indudablemente al plan del Plan de Salud Horizonte 25 y a la continuidad asistencial. También, desde luego, unido al plan de calidad regional y, desde luego, con ese empoderamiento del paciente del que hablamos claramente, ¿no? Pero un empoderamiento real. Eso nos lleva a hacer una estrategia que va dirigida al abordaje del paciente crónico complejo y dentro de los objetivos que están dentro del Plan de Salud Horizonte 25 para el plan de atención primaria, que ahora mismo está en desarrollo, el plan completo de atención primaria, tenemos el liderazgo del paciente crónico como uno de los objetivos. Siempre pensando en que tenemos que pensar en un modelo que sea proactivo, preventivo, personalizado, que genere el mejor valor y que desde luego empodere al paciente para que tenga sus autocuidados, para que mantenga manteniendo a la persona en su entorno. Indudablemente, el tener una gerencia integrada nos da un valor añadido porque nos permite una mayor coordinación, una menor fragmentación, una menor variabilidad. Nos vamos a un enfoque más preventivo y, desde luego, menos hospitalocentrismo. Aquí, así, tenemos nuestras unidades de continuidad asistencial, nuestras UCAPIs, que ya las tenemos, como veis, en la mayoría de las gerencias. En Tomelloso está a punto de abrirse y tenemos 2 gerencias pendientes, pero que en breve tendremos toda la comunidad, con ese sistema que permite que el paciente crónico complejo mantenerle en su entorno. Mantenerle su entorno y simplemente en el caso de que el paciente tenga pues un problema de salud, pueda acudir y sea fácil que desde el médico y la enfermera de atención primaria puedan tener esa relación directa con las UCAPIs, con su espacio, con un equipo multidisciplinar que permite devolverle a su lugar de residencia en el menor tiempo posible, siempre asegurando esa continuidad asistencial del paciente y volviendo a la atención primaria a la mayor brevedad posible a ese paciente frágil que sabemos que no le aporta valor pues un ingreso en la urgencia y que desde luego con estas unidades de continuidad asistencial, estas UCAPIs, pues realmente estamos teniendo grandes resultados. Con proyectos como pueden ser el proyecto de dermatología de Castilla-La Mancha, el DERCAN, ahora mismo ya nuestro Clinican, que nos permite que los médicos de atención primaria pues puedan ponerse en contacto simplemente con una fotografía con el dermatólogo directamente y en menos de 7 días podamos tener una respuesta, con lo cual indudablemente estamos hablando de continuidad asistencial, estamos hablando de mayor accesibilidad, estamos hablando de poder diagnosticar mucho antes un problema de salud importante para el paciente y darle pues el tratamiento y agilizar el proceso de la mejor manera posible. Con nuestro proyecto de electrocardiografía digital, indudablemente la transformación digital está ahí, es una necesidad, es una responsabilidad. Quizá, si me lo permitís, y aunque lo sea, podríamos decir que a la oportunidad ya llegamos tarde, nos permite tener electrocardiogramas digitales, un sistema en toda nuestra comunidad y, como decíamos, llevarlo a cada rincón. Con nuestros programas de cribado, que nos hablan de continuidad asistencial, que nos hablan de seguimiento del paciente, que nos hablan de acercamiento, con nuestros programas de Castilla-La Mancha Más Vida, que nos permiten acercarnos a esa continuidad, que nos permite saber cómo está nuestro paciente y trabajar en hábitos saludables, trabajar en la prevención,
en la promoción de la salud, impulsando a la atención primaria como eje vertebrador, como decíamos, potenciando el liderazgo de la atención primaria, aumentando su capacidad de resolución, aplicando a los profesionales en la gestión de los recursos, indudablemente con mucha visión y mucho compromiso con la docencia, con la investigación y la innovación. Indudablemente hemos pasado una crisis sanitaria sin precedentes que nos ha dejado una mochila importante, que nos ha hecho ver la parte oculta del iceberg, y yo creo que tenemos que estar preparados para lo que no estamos preparados, porque tendremos otras crisis. Tenemos que cuidar al que cuida, tenemos que encontrar estrategias para cuidar al que cuida. Si cuidamos al que cuida, esos profesionales serán capaces de llevar adelante cualquier proceso de continuidad asistencial del que hablemos, sea el que sea. Desde luego, ese cambio de modelo requiere un cambio de pensamiento y, desde luego, requiere ser valiente, porque requiere cambiar el poder, cambiar las estrategias, cambiar la forma de ver nuestro sistema sanitario. Necesitamos un liderazgo potente, necesitamos un liderazgo transformacional, un liderazgo con visión, un liderazgo de 360 grados, líderes transformacionales en cada lugar del sistema, que creemos una red que nos permita llevar todos nuestros proyectos adelante. Teniendo en cuenta ese cambio generacional que tenemos, nuestros jóvenes tienen otros valores, tienen otras formas de fidelizarse con el sistema, con su vida, ¿no? Con su forma de vivir, con sus valores, con su residencia, con su trabajo, y tendremos que conseguir visibilizar el talento, atraerlo y retenerlo. Y luego, pues indudablemente, estos líderes de los que hablamos, pues hay que apoyarlos, hay que reconocerlos, hay que formarlos, hay que acreditarlos, porque es difícil estar en puestos de liderazgo, es difícil estar, todos vosotros que seguramente que estáis en puestos de gestión. Y por eso, pues yo creo que el reconocimiento hacia los puestos directivos debe ser muy importante. Y también es importante, indudablemente, lo más importante, ver qué hacemos y cómo lo hacemos, ¿no? Una cosa, esa visión de poner al paciente en el centro puede quedar en unas palabras bonitas, pero que al final no llegan a ningún sitio. Tenemos que implicarnos de forma real, porque además tenemos distintos ciudadanos y distintas vidas, distintas personas, como nosotros mismos. Desde luego, yo creo que empoderando, alineando, comunicando, teniendo una hoja de ruta clara, como en nuestro caso, ese plan de salud Horizonte 25 que nos marca las líneas, las estrategias, nos sirve de instrumento estratégico para cualquiera de nuestros proyectos. Y desde mi punto de vista, poniendo muchísima pasión, muchísima ilusión. La mayoría que estamos en estos puestos de responsabilidad estamos porque creemos en lo que estamos haciendo, tenemos el compromiso, ponemos nuestra energía, ponemos nuestro tiempo. Y por eso somos capaces de ilusionarnos con H de humanización. Muchísimas gracias. Gracias, María Ángeles. Gracias. A continuación, Joan Carles March Cerdá, actual profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Él es licenciado en Medicina y especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública, doctor en Medicina, máster en Salud Pública y Gestión Sanitaria y experto en Estadística, profesor consultor e investigador de la Escuela Andaluza de Salud Pública en temas de Salud Pública y Gestión Sanitaria, cofundador de la Escuela de Pacientes y fue director de la Escuela Andaluza de Salud Pública, es investigador en distintos grupos, colaborador en distintas universidades, sobre todo es una persona muy influyente en las redes sociales y muy activa, y editor de varios libros. Puedo seguir, pero no voy a acabar. Buenas tardes. Creo que lo importante nos va a hablar de humanizar con toda el alma la gestión y la salud pública. Sí. Sí. Buenas tardes, gracias. Bien, después de empezar con una visión de una de las comunidades que han enseñado más a la hora de
qué es lo que se podía hacer desde una comunidad autónoma en el ámbito de la humanización. Castilla-La Mancha y Madrid han sido las dos comunidades que han marcado de alguna forma línea hacia donde hay que ir. Yo creo que nos permite reflexionar sobre cosas que vale la pena darle alguna vuelta, ¿no? Yo voy a hablar un poco, me dijeron, tienes que hablar de humanizar en el ámbito de la salud pública. Voy a dar algunas cosas que para mí son clave a la hora de hablar de humanización, ¿no? A mí me gustan mucho las palabras, creo que son fundamentales. Y me gusta mucho hablar de un poeta, Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, que decía, una vez que vino a un congreso de pacientes, decía que los cuidados, como la vida, como la enfermedad, todas estas palabras debemos articularlas con un hilo para desembocar en la palabra dignidad. Y a mí me gusta mucho ligar la palabra humanización con dignidad. Creo que hablar de humanizar es hablar de una atención digna porque sin duda alguna no puede existir una atención digna sin ser una atención humanizada. Por tanto, para mí dignidad y humanización va muy ligada y por tanto, primera idea, creo que hay que plantear que necesitamos una mayor atención digna. Creo que en ese sentido tenemos que avanzar. Y me pregunto, como ejemplo, no sé si alguien ha ido a una consulta de atención de salud mental o alguien tiene algún familiar conocido que va a una consulta de salud mental. Y preguntaría yo, ¿es la atención a la salud mental, digo como ejemplo, siempre digna? Lo digo por siempre digna. Lo digo por pensar eso. En España se administran tratamientos enmascarados en la comida a personas con enfermedades mentales. Es así. Hoy, siglo XXI, 2023, es así, ¿no? Por tanto, quiero decir, cuando hablamos de atención digna, implica también pensar que hacer algo en contra de la voluntad de las personas, de los pacientes, sin duda alguna, puede acabar siendo perjudicial, porque tú puedes tener toda la buena intención del mundo, pero al final haces daño. Y hacer daño probablemente va en contra de esa idea de la dignidad y de la humanización, como decía tal. Y en eso también va otra palabra que para mí es clave a la hora de hablar de humanización, y es la palabra estigma. Hablar de salud mental es hablar de estigma, y es hablar de pacientes, de personas, como cualquier otra, ¿no? Y de alguna forma para mí eso me obliga también a una tercera palabra, dignidad, estigma, derechos. Derechos. Y creo que en ese sentido tenemos que plantearnos que hablar de humanización es hablar de derechos de las personas, que sin duda alguna necesitamos que cada uno de nosotros a la hora de abordar cualquier tratamiento, cualquier diagnóstico, cualquier proceso, tengamos en cuenta, ¿no? Porque la idea de humanidad y compasión significa buen trato y buena atención, y eso es algo que nos implica avanzar hacia esa línea, ¿no? Y dicho de otra forma, humanización no es buenismo. Se ha planteado muchas veces, demasiadas veces, hablar de buenismo. Y no es eso, no estamos hablando de eso. Hablar de humanización para mí es una cuestión de ética, es una cuestión de valores, ¿no? Y por eso hablaba de dignidad, de estigma, de derechos, como elementos que nos ayudan a plantearnos de qué manera nos enfrentamos a la atención a las personas. Yo estoy seguro que atendemos de forma diferente. Si es rubio o no es rubio, digo con perdón por los rubios. Si es gitano o no lo es. Y por tanto, me parece que eso nos obliga a plantearnos que avanzar en una atención digna implica pensar en cuál es la cuestión ética y cuáles son los valores que tenemos a la hora de abordar esa atención, ¿no? Porque hablar de humanización implica abordaje integral. Y abordaje integral implica interactuar con diferentes dimensiones, ¿no? Y de alguna forma, y en eso interviene la política, la cultura, la organización sanitaria, las relaciones con los pacientes, el papel de los profesionales, la formación que tienen unos y otros, y por tanto, todo eso es lo que ayuda a generar una imagen diferente, una atención diferente, una atención digna que nos permita avanzar desde una perspectiva fundamental, y es el de la escucha. Lo digo porque hablar de estigma, de derechos, de dignidad, para mí implica hablar de escucha.
escuchar con los 5 sentidos, plantearnos que necesitamos acercarnos, necesitamos buscar esa relación de forma diferente desde una perspectiva que plantea este libro, que os lo recomiendo, y que dice: dejemos que los pacientes ayuden. Repito, dejemos que los pacientes ayuden. El paciente sigue siendo, siglo XXI, 2023, el elemento con menor papel en el sistema, a pesar de que no se nos llena la boca hablando de pacientes, pero sigue siendo, con perdón, pero por tanto necesitamos avanzar, pero de hecho, con derechos, desde la dignidad, sin estigmas, ¿no? Porque probablemente está claro que los pacientes valoran la atención sanitaria de forma diferente. Lo hemos oído todos estos días, ¿no? Y por tanto, si se plantean la atención de forma diferente, quiero recordar a Kate Lorig, que decía hace muchos años: si el paciente no quiere hacer algo, no lo hará. Y eso implica participación, tenerlo en cuenta, pensar que no podemos hacer las cosas contra los pacientes, no podemos hacer las cosas solo para los pacientes. La clave es realmente desde una perspectiva de esa implicación de los pacientes en la toma de decisiones compartida, ¿no? Si vemos qué piden los pacientes, piden muchas cosas, todos lo sabemos, pero ¿qué hacemos en todo eso? Fijaos, me llame por mi nombre, que utilicen un lenguaje que pueda entender, que me den tiempo para digerir noticias difíciles, que tengan paciencia, que practiquen la escucha activa, que nos digáis la verdad, pero cuidad cómo decís la verdad, que sed empáticos y si es posible simpáticos, que formemos un equipo, que... ¿Lo hacemos todo eso? Eso lo decía una paciente concreta, pero seguro que todos cuando somos pacientes diríamos, apunto, quiero eso, ¿no? O diría gente que está metida en un hospital, diríamos, déjeme dormir entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana como mínimo, que no me despierten cuando no toca, que no hagan ruido en el control de enfermería, que tengan cuidado con mis pertenencias, que llamen a la puerta antes de entrar y presentarse. ¿Cuánta gente me dice ayer, hace poco, ostras, me vieron no sé cuánta gente, pero nadie sabía si era auxiliar, enfermera, ostras, por tanto pasa hoy, ¿no? Pasa hoy, por tanto, en ese sentido, y todas estas otras cosas nos hace pensar que tenemos mucho camino por delante. Avanzamos técnicamente, tecnológicamente, compramos Da Vinci y hacemos TAC por un tubo, muchos más de los que deberíamos, pero al final esas pequeñas cosas sigan sin estar. Y eso no es buenismo, esto es dignidad. Esto es derechos, eso es intentar cambiar las cosas. Porque sabemos que en un ambiente de estima, los pacientes son capaces de contarnos las cuestiones más íntimas y necesitamos llegar al cuore para poder intentar cambiar estas cosas, ¿no? Y en ese sentido necesitamos más empatía, necesitamos un modelo de decisiones compartidas, necesitamos intentar reforzar cosas que no hacemos, que no se practican suficientemente, como estas, ¿no? Facilitar que los pacientes puedan dormir más por las noches, como decía antes, más y mejor comunicación entre los clínicos del hospital que me atienden, etcétera, 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 o actividades que se practican en exceso y que deberían evitarse, como estas que pongo aquí, análisis diarios de laboratorio en pacientes clínicamente estables. ¿Qué lo hacemos? Y por tanto, para mí todo eso me hace hablar de dignidad, de derechos y de humanización en ese sentido. Dicho todo eso, de alguna forma, humanizar la sanidad es cuidar desde dentro, desde la ternura que cambia el mundo, creando capacidades de cambio, incorporando agentes de cambio que favorezcan esa medición, esa humanización como elemento fundamental. Que haya abrazos de un lado o de otro, que haya innovación y experimentación para establecer mecanismos que incorporen la experiencia del paciente, que la tengamos en cuenta realmente, ¿no? Que
uno de los indicadores de calidad es tener un mínimo de intervenciones en que se integre la voz del paciente y de los profesionales, ¿no? Y que hagamos las cosas con calidez y que la sanidad está basada en el valor, ¿no? Y que en ese sentido involucremos a los profesionales de una forma activa, a las enfermeras de forma más importante, ¿no? Y que en ese sentido utilicemos los medios técnicos, los que sea, cualquier que sea, con capacitación, siempre intentando estar en forma, pero cambiando desde dentro con un elemento de alegría y teniendo en cuenta, y yo lo vivo mucho en estos momentos, la importancia de la voz sociosanitaria. Acabo de trabajar mucho, o estoy trabajando con pacientes con ictus. Un mundo que cuando salen de la atención en el hospital, empieza otro mundo que no sabemos nada. Y su manera de vivir el mundo, la caña de España, con perdón. Increíble, ¿no? Por tanto, de alguna forma, tenemos que cambiar muchas formas para hacer realmente los pacientes protagonistas, los pacientes actores y actrices que quieren participar, decir, comentar. No todos, está claro, no todos quieren lo mismo, está claro. Pero es verdad que cuando los pacientes son más activos, cuando los pacientes tienen un papel más activo, cuando los formamos con proyectos como el que hasta ahora ha sido el de la Escuela de Pacientes en Andalucía, que no sé si va a seguir o qué va a pasar con él, pero está claro que menos reingresos, menos errores médicos, mejor coordinación de los profesionales que les atienden, mejor comunicación con los profesionales y mayor confianza en el sistema. La caña, ¿no? Digo yo. Si eso pasa, algo deberíamos hacer para fomentarlo, ¿no? Está claro que hemos avanzado algo en esas cosas, pero tenemos mucho que hacer, ¿no? Mucho que hacer en un mundo más tecnológico, pero donde somos emocionalmente sordas y socialmente torpes, ¿no? Y sin duda alguna no ponemos en marcha el radar emocional para tener en cuenta la generosidad, la gratitud, el poder del pensamiento positivo, que la confianza no da asco, con perdón, que la confianza no da asco, sino todo lo contrario, que hay que generar entusiasmo y hacer lo que amamos y amar lo que hacemos, que la negatividad contagia tanto como la gripe, por tanto hay que intentar vacunarse, que hay que utilizar más el PGP. El PGP es algo muy fácil de utilizar. Por favor, gracias, perdón. Por favor, gracias, perdón. ¿Cuántas veces decimos perdón a pesar de habernos equivocado? ¿Cuántas? Sin duda alguna, por tanto, necesitamos reconectar para generar afectos y para conseguir desde el cariño, desde la ilusión, desde el afecto, desde la pasión, una relación diferente que genere esos derechos, rompa ese estigma, plantea la dignidad por delante, teniendo en cuenta además que nadie puede ser mejor profesional que persona. Y que, por tanto, si alguien no es buena persona, difícilmente será un buen profesional, ¿no? Difícilmente será un buen profesional, ¿no? Y por tanto, como dice las malas personas no pueden ser profesionales excelentes. Tal vez tengan pericia técnica, pero no son excelentes, ¿no? Y por tanto, en ese sentido, utilizo las declaraciones de este neurólogo que decía: la base de un cerebro sano es la bondad y se puede entrenar. Por tanto, hablar de todo ese recorrido que he hecho empezando por la dignidad, que me he ido al estigma, que he seguido con los derechos y que he planteado algunas claves que creo que son necesarias para avanzar y mejorar, me hace necesario plantear que necesitamos profesionales y directivos con alma con H, ¿no? Ya me lo habían pedido que lo hablara, ¿no? Y por tanto, alma con H. Se sabe que alma no lleva H, pero mi alma, como su ilusión, lleva H, ¿no? ¿Y qué son todas estas Hs? De cualquier profesional para una atención digna, para una atención sin estigmas, para una atención que no me meta la medicación enmascarada, para generar un cambio en la manera de relacionarnos, para intentar generar pacientes más formados, para escuchar con los 5 sentidos, ¿no? Y en ese sentido, con todas estas Hs, las repaso mucho. Honestidad implica coherencia, pensar antes de decir. ¿Cuántas veces nos atolondramos y hablamos antes de
pasarnos las ideas por la cabeza. Un toque de humildad, y un toque de humildad implica un toque de PGP. Eso decía, por favor, gracias, perdón, ¿no? Y cuidando un poco ese ego que demasiadas veces, en ese toque paternalista con las que tratamos a veces a los pacientes, nos genera esa idea de siempre tenemos que ocupar el papel que a veces no nos toca, ¿no? Tercera idea, los hechos. Los hechos hablan más alto que las palabras y, por tanto, tenemos que decidir qué emociones queremos contagiar, qué emociones queremos ayudar a que la gente las reciba, cuáles son esa generosidad, esa gratitud, ese pensamiento positivo que antes decía, para intentar incorporarlas a las maneras de entender la gente esas cosas. Y siempre, todo eso con un toque de humor necesario, ¿no? La próxima tostada no volverá a caer del lado de la mermelada, os lo aseguro. No estás gordo, ¿no? Estás hermoso. No estás mayor, estás más interesante, ¿no? No te haces más viejo, ¿no? Te haces más sabio, ¿no? Y el próximo árbitro se va a equivocar en el último minuto de penalti. Dijo el VAR que no, pero al final fue gol, ¿no? Y por tanto esa es un poco la clave, ¿no? Por tanto, un toque de humor. El humor quita miedos. La gente tiene miedo a veces. O cuando le decimos algo, un diagnóstico, le generamos una soledad. El otro día leía un estudio alrededor de pacientes con cáncer. Decía, la soledad que he tenido después de ese diagnóstico, impresionante. Por tanto, un poco de humor quita miedos, humor con el otro, no contra, con perdón, tal, y un poco de habilidades, teniendo en cuenta que las habilidades se marcan con horas de práctica, mucho talento, que es el que tenéis los profesionales que trabajáis día a día con los pacientes, los gestores que trabajáis con los profesionales, y un poco de autocrítica, autocrítica constructiva y un poco afectiva para ayudar a que la llevemos mejor, ¿no? Y sabiendo que la mente funciona mejor cuando decimos lo que es bueno hacer, en lugar de eso que decimos siempre, no hagas, no deberías hacer, como aspecto fundamental. Y termino diciendo, a eso le podemos poner un toque de heroísmo, un toque de esa idea de coraje y talento para llevar todo eso adelante, para hacer realmente una atención más humana. Hay que intentar ser más osado, más atrevido, hay que generar que las cosas que nos marcan, hay que ser un poco más desobedientes, con perdón, una desobediencia inteligente que plantea nuevas medidas y que plantea cosas que pueden ayudar a un cambio, porque la calidad empieza por uno mismo y el cambio también. Y espero que cada uno de nosotros pensemos que el cambio puede empezar por cada uno de nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Jean Carles. A continuación, María Dolores Navarro. Carlos, cógeme el agua, por favor. Dolores es actualmente directora de la área de participación y capacitación de los pacientes en el Hospital Sant Joan de Déu. Carles, cógeme es el agua. médico especialista en medicina preventiva y salud pública, si doctora en medicina y cirugía, Master of Public Health and Master Science por la Universidad de Harvard. Es máster en dirección de comunicación y gestión estratégica y liderazgo social, miembro del Consejo de Administración del Instituto Catalán de Salud y ha ocupado cargos de directora del Instituto Albert Jover de Salud Pública y Pacientes y tutora del primer curso de Harvard Medical School y de Harvard Dental School. Ha sido además presidenta del Foro Español de Pacientes, miembro de la Junta Directiva del Grupo Asesor del European Patients Forum y miembro del Comité Científico de la Innovative Medicines Initiative. Y nos va a hablar de pacientes y familias, que es lo suyo, el liderazgo clave en la humanización. Muchas gracias. Encantada de estar aquí con todos ustedes. Y bueno, voy a hablar de este tema de la humanización, que realmente es un tema muy difícil. Y lo voy a intentar hacer desde el punto de vista del paciente, el familiar del paciente. Y me he basado, para poder explicar lo que ahora me gustaría compartir con ustedes, en muchos años de experiencia. Dirán ustedes, ¿muchos años de experiencia? Pues sí, tengo muchos años de experiencia en la Universidad de la Vida, como paciente y como familiar de paciente, muchos años de experiencia. Pero además me he basado, pues, desde el punto de vista profesional, en muchos años también trabajando al lado de pacientes y familias, incorporando la investigación, sobre todo cualitativa, también cuantitativa,
Por lo tanto, muchas horas de entrevistas, de grupos, de trabajo, de estar al lado para poder ver cómo los pacientes entendemos que se nos tiene que tratar y también cómo nosotros pensamos que podemos aportar. Los pacientes queremos ser parte de la solución, no queremos ser un problema. Y muchas veces en estos años, me gusta siempre mirar las cosas porque es un tema complejo, entonces de hoy para mañana no vamos a encontrar mucha diferencia, pero sí en un tramo de tiempo determinado sí que podemos ver los avances, incluso en que nos hemos equivocado. Por lo tanto, voy a intentar hacerlo desde este punto de vista. Tengo que pedirles perdón primero porque no puedo ser tan vanidosa y esto que voy a explicar no deja de ser, con toda esta experiencia de años de paciente, no deja de ser mi opinión. Por lo tanto, no puede ser extrapolada a lo que otros pacientes opinen, aunque creo que no está muy lejos de la realidad, pero si hemos de hablar con rigor y metodología, es la opinión de una persona, con experiencia o no, pero a lo mejor viene otra persona aquí y su experiencia sería diferente. Y esa es la dificultad cuando estamos hablando de qué es lo que opina el paciente y de qué manera siente que se le tiene que tratar, que no somos todos iguales. Juro por Apolo médico, por Esculapio, Higías y Panacea, y por todos los dioses y diosas a quienes pongo por testigo del siguiente juramento, que me obligo a cumplir con todas mis fuerzas y voluntad. Esto sigue y sigue y sigue, ¿verdad? Y acaba así. Y hago estas promesas solemne y libremente, bajo palabra de honor, en memoria de todos los que creen o hayan creído en el honor de los médicos y en la ética de sus actuaciones. ¿Cuántos en la sala son médicos? ¿Cuántos son profesionales de la salud? De todos conocido, esto es el juramento hipocrático, que ha sido ratificado durante diferentes ediciones y que obviamente la situación que tenemos hoy no es la que tenía Hipócrates. Pero de alguna manera los médicos, que nos sentimos orgullosos de nuestra profesión, cuando acabamos nuestros estudios formales y reglados en la universidad, juramos todos con mucho orgullo y con mucha pasión esto. Pero esta especie de juramento o de pacto ético de la profesión médica no es único. La profesión enfermera tiene también su pacto ético. La profesión enfermera, desde el Consejo Internacional de Enfermería, que adoptó ya en el 1953, por primera vez, un Código Internacional de Ética para enfermeras, que también ha sido revisado y ratificado. Y estos son fotos, así al azar, de farmacólogos, farmacéuticos, el día de su graduación. Por lo tanto, este juramento aplica a todas las profesiones sanitarias que estamos ahora aquí representados en esta sala. Y me gustaría preguntarles, ¿y qué nos ha pasado? ¿No empezamos nosotros a estudiar estas profesiones? Imaginemos ahora, un poquito más atrás en el tiempo, con ilusión, con esperanza, con la vocación metida en nuestro ADN de que lo que queríamos era ayudar a los demás, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué nos ha pasado para que hoy, 2023, en un Congreso Nacional de Hospitales y Gestión Sanitaria, tengamos que estar hablando tanto de la necesidad de humanizar la atención sanitaria? ¿Qué nos ha pasado para que hoy en día, en algunos de los estudios de grado en Ciencias de la Salud, nos tengamos que volver a plantear la necesidad de incorporar en los currículums la importancia del humanismo, la necesidad de volver a enseñar o sensibilizar a nuestros estudiantes, que han de ser las personas que nos cuiden mañana, la importancia de los silencios acompañados, la importancia de coger de la mano, de mirar a los ojos, de no dejarte solo ante un diagnóstico terrible. ¿Qué nos ha pasado? Bueno, han pasado muchas cosas. También es cierto que la sociedad ha cambiado mucho.
y no voy a insistir en esto porque ya es de todos conocido, que se ha producido un gran cambio en la sociedad, en el prototipo de paciente que no es más que una persona, un ciudadano cualquiera de nosotros. Hablábamos hoy también de si se ha de decir persona, si se ha de decir ciudadano, si se ha de decir paciente. Bueno, ha cambiado mucho, por lo tanto sabemos ya que hoy en día cualquier ciudadano, cualquier persona en Las Palmas o en cualquiera de nuestras ciudades o nuestros lugares de los que procedemos, es una persona que tiene de entrada un nivel formativo más elevado que el de la época de nuestros abuelos, que tiene acceso a una información sobre salud relativamente fácil y rápida. Otra cosa es que esa información sea de calidad, ¿no? Y que bueno, tenemos una relación profesional-paciente un poquito más deliberativa, no del todo todavía, pero un poquito más deliberativa de lo que tenían nuestros antepasados. Sin embargo, me gustaría hacer hincapié en que todo esto cambia, todo esto de la participación del paciente en la toma de decisiones y que el paciente quiere estar ahí, que el paciente es uno más y que lo ponemos en el centro, lo ponemos al lado, lo ponemos arriba, lo ponemos abajo, no sabemos ya dónde poner al paciente. Todo eso cambia cuando esta persona está en un momento vital duro, difícil. Estarán de acuerdo conmigo que no es lo mismo que yo hoy tenga un poco de anginas, dolor de garganta y no me encuentre bien y haga una charla pues como pueda, pero saldré de aquí y no tendré miedo de que esto vaya de alguna manera a afectar mi vida. Me durará como mucho una semana. A tener una situación vital realmente que me preocupe, que me angustie, que sea un punto y aparte en mi día a día, en la calidad de vida, en lo que esto afecta a mi familia, etcétera, etcétera. Por lo tanto, sabemos desde la salud pública, obviamente, y desde la asistencia, que la población en general está muy bien, pero que luego dentro de la población existen subgrupos. Y está lo que llamamos la vulnerabilidad. Y hay subpoblaciones, grupos de la población, que ya por sí son más vulnerables. Los extremos de edad, los niños, los pequeños, las personas mayores, las personas inmigrantes hoy en día, aquí en las costas de las Islas Canarias, ¿no? ¿Cuántos ejemplos de pateras, de personas que se quedan ahí en el mar, ¿no? Y ahí acaba su vida. Todo lo que tiene que ver con la inmigración. Con la inmigración, además, no formalizada, de alguna manera, no legal. Con todo lo que tiene que ver con tener otra cultura, hablar otro idioma y, sobre todo, tener una enfermedad dura que te complica tu vida, que te va a hacer sufrir, independientemente de que la enfermedad vaya mejor o peor. En este sentido, hay muchos estudios, como les decía, hay mucha información cualitativa que se ha realizado en España y a nivel internacional sobre cómo los pacientes vivimos y sentimos este momento de vulnerabilidad, de indefensión, ¿no? Entonces tenemos aquí dos verbatins muy rápidos. Una mamá, una señora de 38 años, jovencísima, decía: muchas veces, cuando estoy confundida o preocupada por mi hijo, no soy capaz de leer y entender cosas que generalmente comprendo. O un señor ya más mayor, de 72 años, que decía: todo sucedía tan deprisa y todos parecían tan ocupados que no me atreví a pedir que me repitieran esa información. Y no hace falta tampoco hacer aquí una tesis para saber que el hecho de estar pasando por estos momentos relacionados con la enfermedad y, por tanto, que tengamos que acudir a los servicios sanitarios no son del agrado de nadie. No vamos a que nos visiten o no estamos hospitalizados, no vamos a pasar por una prueba diagnóstica porque nos guste. Por lo tanto, bueno, sabemos cuál es el impacto. Y esto se ha demostrado también, el impacto psicológico que tiene el hecho de pasar tan siquiera una noche en el hospital. Sabemos también cuáles son las formas subjetivas que tiene el ser humano de entender la enfermedad, según su momento vivencial, su cultura, sus costumbres. Sabemos también desde la psicología las fases por las que podemos pasar ante una enfermedad. Y sabemos también que esto va más allá y que no solo me afecta a mí lo que me esté pasando, va a afectar automáticamente a todos los que estén a mi lado, a mi círculo familiar más inmediato, a mi círculo de amigos y social, a mi entorno laboral o escolar. Entonces se ha descrito lo que se llama como el síndrome de la familia enferma,
que no es eso, no es más que, bueno, cuando una persona enferma, su entorno vital, normalmente son pues, los familiares, de alguna forma también enferman, también les influye de una forma muy impactante lo que está ocurriendo con esta persona. Por lo tanto, ¿cómo ven los pacientes la humanización? Bueno, es obvio que de alguna manera, mirando todo este tema así en la distancia, en perspectiva, en las últimas décadas, hemos pasado, gracias a los avances de la medicina, de la ciencia, de la investigación, el desarrollo, que obviamente ha de ser así, pero gracias a ese avance quizá hemos puesto mucho el foco en la técnica, en la tecnología. Y hemos ido olvidando, de ahí que les preguntara, ¿qué nos ha pasado, ¿no?, en estas profesiones tan vocacionales de inicio? Pues quizá hemos ido olvidando sin querer la parte más humana de la atención. Y quizá Julio conozca esto. Es un extracto sacado, muy sintetizado de un informe, 10 claves para la humanización de la sanidad, de la Fundación Humans, en las que, bueno, hemos tenido que recalcar nuevamente qué quiere decir todo esto. ¿De qué estamos hablando? Todo lo que comentaba ahora también Joan Carles. Pero ¿cómo es que, vuelvo a insistir, cómo es que se nos vuelve a recordar esto? No éramos nosotros precisamente en la sociedad de las profesiones los que creíamos en todo esto. Bueno, sin ir más allá entonces, simplemente recordando que estas personas que están pasando por este momento vivencial tienen una desventaja general. No es que la relación profesional sanitario y paciente tenga que ser igual. Esto es una mentira. No nos hemos de dejar engañar. Y que ha de ser más deliberativa. Es una mentira. No puede ser una relación de igual a igual. Yo no estoy en igualdad de condiciones que mi médico, que mi enfermera, que mi trabajador social cuando tengo un problema y me siento vulnerable. Por lo tanto, lo que sí que hemos de entender es que es una relación que sí que ha de ser mucho más colaborativa. Pero no perdamos el tiempo en decir que es igual. Es imposible que sea igual. Lo que sí necesito como paciente son 2 cosas importantes. 1, sentirme que estoy en buenas manos, sentir la confianza con esas personas que me están tratando. Por lo tanto, que esa relación con el profesional que tengo, que necesito que establecer, sea algo realmente que a mí me ayude. La confianza pues no es más que, qué cosa más sencilla, aceptar y creer que ante una situación de vulnerabilidad o asimetría en el conocimiento que tenemos, usted, el profesional sanitario que me atiende, va a actuar en defensa de mis intereses. ¿Y qué es lo que quiero, en el fondo? Bueno, quiero saber qué me pasa y necesito saber y expresar cómo me siento. Y de aquí habrán oído hablar del Ask Me 3, qué 3 cosas son importantes para el paciente ante una visita o ante una consulta. Por un lado, saber qué es lo que me pasa. Por otro lado, saber qué tengo que hacer. Y por otro lado, saber por qué es importante hacer eso. Si somos capaces como profesionales sanitarios de dar respuesta a esto, ya habremos avanzado muchísimo. ¿Qué esperamos, por lo tanto? Pues que nos cuiden y es tener esta relación de confianza, porque sin ánimo de confundirnos, es lógico que el vocabulario que utiliza el profesional sanitario, por mucho que estemos hablando de alfabetización en salud y por mucho que sea una persona de fácil palabra, y el lenguaje que utilizamos los pacientes, por muy formados que estemos, muchas veces no va a encajar. Por lo tanto, hemos de encontrar maneras de equilibrar eso entre la tecnología y la humanización. Y esto ya lo decía Joan Manuel Serrat en el 98. No ha llovido nada, que decía en una entrevista que le hicieron al País. La técnica sin corazón no sirve absolutamente para nada y el corazón sin la técnica es un absoluto desastre. Pero, y con esto ya voy acabando, esta humanización, o lo que queramos entender que esto es, no podemos dejar que recaiga solo en la responsabilidad o en las espaldas del paciente. Somos 3 los elementos básicos en todo lo que es el proceso de humanización. El paciente, el profesional y la institución sanitaria, por supuesto. Y ahora déjenme, con esto acabo, que ponga aquí una cuña publicitaria. Tengo la suerte de poder trabajar en un hospital que, cuando yo llegué, hace 5 años, ya tenía muy claro que el papel del paciente tenía que ser uno mucho más activo.
lo que estaba haciendo. El Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, que es un hospital pediátrico, es referente a nivel internacional en enfermedad compleja crónica. Trabajamos en colaboración diferentes áreas relacionadas con el paciente, experiencia de paciente y calidad, participación del paciente, formación, capacitación de pacientes, y todos los profesionales de alguna manera están ya inmersos en este tema. Digamos que toda esta manera de trabajar se ha ido calando ya en la forma en que entiende el hospital la participación del paciente en la toma de decisiones. Son muchos los ejemplos que tenemos, ya me están avisando que ya acabo, y por lo tanto simplemente quería comentarles que estamos trabajando ahora en el último proyecto en una escuela de salud, escuela de pacientes, que son muchos los años ya en que se está hablando de escuelas de pacientes. La particularidad de esta escuela es que está dirigida al grupo de pacientes, niños y niñas y adolescentes con enfermedad crónica compleja, y que incorporamos la visión pedagógica para poder valorar cuáles son los productos formativos más adaptados o más adaptables a cada una de las edades en función de lo que el niño está pasando. Intentamos valorar cómo podemos analizar el saber que tiene el niño y la mamá o el papá, el hacer, el decidir, etcétera, etcétera. Quería poner dos ejemplos, no los puedo decir, ya se los contaré después con un ejemplo. Y bueno, ahora en el 2023, hace 10 años que falleció Albert Jubell, pionero en todo el tema de paciente en el centro del sistema sanitario o al lado. Entonces, estos son algunos de sus libros. Algunos están descatalogados, o sea que cuña publicitaria, si alguien quiere que le envíe uno, que me lo diga con mucho gusto, lo haré. Y ya, por último, dejaría como para el debate dónde queremos estar al cabo de 10 años. Es decir, si en estos últimos años hemos visto cómo hemos estado avanzando y tenemos claro que la humanización del paciente pasa por una serie de etapas o por una serie de acciones concretas, que ya hay muchos lugares, ya hay muchos hospitales, muchos centros de primaria que lo están haciendo, ¿dónde queremos llegar? ¿Cómo será la mesa de aquí a 10 años cuando hable de la humanización? O quizás sea ya un absurdo hablar de humanización. Ojalá. Gracias. Gracias, Dolors. Pues como último ponente tenemos a Julio Zarco Rodríguez. Él es actualmente el subdirector gerente del Hospital Clínico San Carlos, es especialista en medicina familiar y comunitaria y médico del Servicio Madrileño de Salud desde hace 30 años, profesor de psiquiatría de la Complutense, presidente de la Fundación Humans, fue director gerente de atención primaria de atención al paciente de CAM, viceconsejero de Sanidad y presidente 8 años de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria. Y nos va a hablar de humanización. Se puede evaluar lo intangible, que no sé si es una pregunta o una afirmación. Ahora me lo aclaras. Pues muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a SEDISA, gracias a Novo Nordisk por habernos dado la oportunidad, a mí particularmente, de reconciliarme y ver amigos. A María Ángeles, a Giancarles, a María Dolors, a ti, por supuesto, Rita, pero fundamentalmente porque esto que la moderadora, para tus coronarias, te voy a decir que voy a utilizar menos de los minutos que tengo. Menos de los minutos. ¿Es que es una pregunta o es una reflexión? Es que esto os voy a comentar un poco mi trayectoria vital, porque viene muy a colación después de lo que han comentado mis compañeros. Los que estamos aquí es verdad que llevamos muchas lunas hablando sobre la humanización en sus distintas versiones. Yo siempre comento que yo tuve la enorme fortuna del primer artículo que escribirlo con un señor llamado don Pedro Lain Entralgo, Universidad Complutense de Madrid, año 1988. Yo era un pipiolín y para mí ese es un artículo que está enmarcado y para mí es oro, oro. Y se titulaba ¿Hacia dónde va la humanización de la asistencia sanitaria? ¿Hacia dónde va? En el año 87-88, imaginaros. Y siempre cuento, porque es de obligado cumplimiento, que estamos hablando de humanización y la humanización no es una moda. En el año 1985 se produjo el primer plan estratégico de humanización en el INSALUD,
con 15 hospitales de España, producto del cual surgen los servicios de atención al paciente, surgen las encuestas de satisfacción de los pacientes, derechos y deberes de los pacientes, que los pacientes puedan elegir sus menús. Ya hablaba sobre el tema del ruido, que esto era un problema. Y esto era el 85. Y seguimos hablando de esta historia. Y como decía María Dolores, ¿hacia dónde va en los próximos años esto? ¿Y por qué os quiero contar mi trayectoria vital sobre el tema de la humanización? Porque cuando yo tuve la oportunidad de ser viceconsejero de Sanidad, lo decía Jean Carles, es verdad que en aquel momento teníamos una especie de carrera de fondo Castilla-La Mancha, ¿verdad? Y Madrid, a ver quién, ya sabéis lo que pasa con los gobiernos, ¿no?, autonómicos, a ver quién es el que llega antes al Plan Estratégico de Humanización. Porque nos habíamos planteado, nuestro querido amigo Rodrigo Gutiérrez y yo, de que cómo era posible que desde el año 85 hasta el año 2015 no ha habido ningún plan estratégico más. Ninguno. Se habían hecho cosas, muchas. Es verdad que claro que había muchísimos procesos de humanización. Por cierto, y vuelvo a insistir, no es humanización, es humanismo y valores del humanismo aplicado a la atención y el ejercicio de las profesiones sociosanitarias. Y esa acción es lo que denominamos humanización, pero en senso estricto es humanismo sociosanitario, los valores del humanismo sociosanitario. Y claro que se hacían muchas cosas, pero nadie las había vertebrado, nadie las había aglutinado, nadie las había organizado. Y entonces nosotros, es verdad, que echamos una carrera muy interesante que nos sirvió. Él me ayudó en Madrid, yo le ayudé en Castilla-La Mancha, porque la ciencia funciona a través de la colaboración generosa. Y esto tiene que ser así, ¿no? Nadie tiene el conocimiento como si fuera el anillo, ¿no?, por decirlo de alguna manera. ¿Y por qué digo esto de la trayectoria vital? ¿Y por qué os cuento esto, que parece como la precuela de lo que vamos a hablar? Pues por una sencilla razón. Porque cuando hicimos el plan estratégico en Madrid y el Dignifica en Castilla-La Mancha, y a partir de ahí todas las comunidades, y nosotros en la Fundación Humans hemos tenido la oportunidad de colaborar con muchas, la última, la de Andalucía, un magnífico plan, y el Sergas, y con el resto de las comunidades, para hacer sus planes estratégicos de humanización, que es un marco muy interesante para funcionar y para darnos ese marco directriz. Pues cuando nos lo planteamos en Madrid y en Castilla-La Mancha dijimos, oye, esto hay que medirlo. Porque es cierto, por eso digo lo del intangible, ¿no?, la intangibilidad de los afectos, ¿no?, y de las emociones, ¿no?, como diría Jean Carles. Es que esto hay que medirlo, porque si no se mide no existe. Lo que no medimos no existe. Es como la ley del marketing, lo que no se enseña no existe. Es imposible, no existe. Y por lo tanto tenemos la obligación de sustanciarlo. Y por lo tanto tenemos que construir indicadores, ciertos indicadores que evidentemente, en torno a unos estándares, puedan servir para medir. Y aquí me podéis decir, y sí, es verdad, son indicadores de calidad percibida. La inmensa mayoría. Es verdad que hay indicadores también de proceso, y hay indicadores también que hacen mención y tienen que ver con las infraestructuras. Pero la calidad, la humanización, el humanismo debe medirse. En la medida en la que podamos medirlo, podremos ver dónde nos encontramos y podremos ver las áreas de mejora. Esto en Madrid nos generó además una cuestión importante. Dado que están aquí las coordinadoras de humanización del Servicio Madrileño de Salud, a las cuales saludo, y que han tenido además la trabajera de sacar la segunda edición del Plan Estratégico de Humanización, nos planteó lo siguiente: oye, esto hay que medirlo, ¿y dónde? Esto tiene que estar en los contratos de gestión. Y entonces yo dije, en aquel momento, como viceconsejero, hágase, pongamos los indicadores y metámoslos en el contrato de gestión. Pongamos esos indicadores que además sean que sumen y aglutinen varias propuestas, pero pongamos los indicadores en el contrato de gestión y evaluemos. Aquella medida por parte, en este caso, de una decisión muy unipersonal, que era mía, en contra de lo que algunos compañeros de la consejería y el SERMAS me decían de, oye, les vas a poner a los médicos y a los profesionales sanitarios la cabeza como un bombo, encima les vamos a pedir que midan y que evalúen la humanización. Ya tienen bastante, hombre, ya tenemos el tema de la calidad, el tema de tal, el tema del contrato de gestión. Ya, pero es que si no lo ponemos, no existe. Porque como decía Jean Carles, con muy buena es que esto no es buenismo.
Es que esto tiene que ver con otra cosa. Y las esencias de los ejercicios profesionales, el ADN de la profesión, se puede y se debe medir. Aquello costó en aquel momento una cierta convulsión en los profesionales. De hecho, yo notaba los dardos en la espalda cuando iba andando, sobre todo cuando iba a los hospitales diciendo, bueno, ya viene aquí el que es profesional, que ahora resulta que es viceconsejero, que saca de la chistera un plan estratégico de humanización y encima nos pide que lo evaluemos y encima impacta en el contrato de gestión. Bueno, vamos a empezar poquito, un 3 o un 4%. Venga, eso tampoco es nada, ¿no? Un 3-4% de impacto en el contrato de gestión, hombre, comparado con otras cosas. Esta fue una decisión determinante, exactamente igual que la decisión determinante de que teníamos que sacar un decreto para poder llevar a cabo, a ser posible, comisiones de humanización. Es verdad que dimos la oportunidad de que se reinventaran. Bueno, si ya había en los hospitales comisiones de calidad y estábamos hablando de calidad percibida, no les compliquemos la vida. Podemos hacer una ampliación y decir, oye, los de calidad percibida, las comisiones de calidad de los hospitales, que también se dediquen a esto. Pero entonces tendremos que montar otra serie de cosas, porque claro, hay cosas que son de la calidad percibida y otras no son tanto de calidad percibida. Bueno, sacamos un decreto y ese decreto, para crear las comisiones, cosa que todas las comunidades tenemos en este momento y todos los servicios de salud tienen, comisiones de humanización más o menos reguladas, estructuradas, organizadas y vertebradas para realmente ser los sensores de la humanización en la mesogestión. Por lo tanto, ha habido un cambio muy interesante en el cual hemos dado y dotado de un marco jurídico, regulacional, etcétera, etcétera, político, que son los planes estratégicos de humanización, y hemos podido crear indicadores que realmente los hemos llevado a los contratos de gestión con un impacto en el contrato de gestión que empezamos por ese 3-4% y cada vez hemos ido aumentando más y en este momento tenemos un impacto importante en el contrato de gestión porque no lo hemos creído y además en la mesogestión hemos creado realmente las comisiones de humanización para que sean nuestras aferencias y nuestros sensores de lo que está pasando por allí. Es más, incluso les hemos pedido que haya incluso personas responsables de humanización en los hospitales. Y hay redes en los hospitales de humanizadores, podríamos decir, ¿no? Profesionales, médicos, enfermeras, otro tipo de profesionales, farmacéuticos también, por cierto, que ha salido aquí, que realmente en cada servicio se ocupa de ser realmente el responsable de la humanización. Por lo tanto, como veis ahí, nosotros lo que hicimos fue medir unos estándares en torno a una serie de dimensiones que podían ser estas y pueden ser otras. No hay que preocuparse demasiado de esto, ¿eh? Atención al paciente, apoyo emocional y acompañamiento, acceso a la información, coordinación de la atención sanitaria, atención, formación, recursos, procesos, instalaciones, infraestructuras. Las distintas dimensiones de la humanización, porque la humanización, el humanismo, tiene distintas dimensiones. Es calidad, ¿no? Pues si es calidad tiene dimensiones, y tiene dimensiones de infraestructura, de actitudes, de procesos integrados, de actitudes de los profesionales, de información al paciente, de participación del paciente en la toma de decisiones. Todo eso son distintas dimensiones de la humanización, distintas dimensiones de la humanización. Y nos hemos encargado muy mucho de construir indicadores, como veis ahí, de humanización. Indicadores de humanización a través de una serie de herramientas que nos hemos dotado para poder construir indicadores lo más bajados a tierra que realmente puedan medir lo mejor posible ese intangible que a veces es difícil porque hay cosas, infraestructuras o procesos que tienen una mejor medida o evaluación, pero hay otros más intangibles que tienen que ver con ciertas actitudes, con ciertos procesos que son mucho más complicados. Nosotros, recogiendo esta situación de la mayor parte de los servicios de salud y de la mayor parte de las consejerías y demás, lo que hicimos en la Fundación Humans es decir, bueno, vamos a dar un paso más. Vamos a dar un paso más. ¿Y qué paso más dimos? Oye, vamos a intentar certificar. Esto de la certificación, que nadie se asuste. No estamos hablando de una ISO, no estamos hablando de una certificación reglada, sino, oye, vamos a coger todas estas dimensiones de la humanización y vamos a ayudar a los distintos hospitales en la mesogestión a que la cultura de la humanización cale mucho más y dado que ya hay impacto en los contratos de gestión y dado que ya hay responsables de humanización en los servicios
y dado que tenemos ya una cultura de la humanización que la hemos puesto en marcha y que va para adelante, oye, demos una vuelta de tuerca más. Podemos hacer, entre comillas, lo tendría que poner, certificaciones de los servicios de salud, certificaciones del servicio de farmacia, certificaciones de oncología. ¿Qué se entiende por un servicio de oncología humanizado? ¿Qué se entiende? Que se atienda a la familia, que se dé información al paciente, que el paciente la entienda, que las infraestructuras sean adecuados, que el servicio de oncología no solamente esté velando por tener una sala de ensayos clínicos magnífica, sino que también la sala de espera donde están los pacientes hacinados, pues resulta que tiene que ser adecuada, que el paciente espere poco tiempo, que no tenga que esperar 4 horas a la quimioterapia, que se le avise al familiar cuando ha terminado la quimioterapia, que podamos tener un sitio donde podamos aparcar. ¿Qué se entiende? ¿Cuáles son los estándares de la humanización en un servicio de oncología, en un servicio de pediatría, en un servicio de psiquiatría? Esto es lo que desde la Fundación Humans, con este otro, digamos, gorro, hemos tratado, digamos, de fomentar. Y en este momento, como veis, pues desde la Fundación llevamos 85 certificaciones en distintos servicios de farmacia, oftalmología, servicios de urgencia, oncología, incluso otros como anatomía patológica. Y ¿se puede haber un servicio de anatomía patológica humanizado? Sí, porque además el concepto de humanización, aparte de ser sistémico, como han dicho mis compañeros, ecológico, tiene que ir en 2 direcciones. Al final te voy a consumir todo el tiempo. Bueno, tiene que ir en 2 direcciones. Dirección hacia el objetivo fundamental, como rezaba en el Plan Estratégico del 85, hacia donde van los desvelos de los profesionales y de las organizaciones sanitarias, que es a la mejora de la percepción de los cuidados de pacientes y familias, y también hacia adentro, hacia la casa. Es decir, la humanización hacia los profesionales de la asistencia sanitaria, sean sanitarios o no sanitarios, porque nos hemos dado cuenta, desgraciadamente, a raíz de la pandemia, de que había muchas cosas que teníamos que hacer. Por lo tanto, se puede y se debe medir, en definitiva, la humanización, este humanismo sociosanitario. Se pueden construir indicadores. Es importante que tenga impacto en los contratos de gestión porque se tiene que ver, visualizar y realmente los profesionales se tienen que hacer cargo de que hay cosas que las tienen que hacer y las tienen que evaluar y medir. Esto es importante. Y luego un tema muy importante es, ¿se puede generar una mayor cultura de la humanización tratando de comprometer a los profesionales en esa humanización hacia las familias y hacia los ciudadanos y también hacia adentro, hacia los propios profesionales sanitarios y no sanitarios? ¿Podemos certificar, entre comillas, vuelvo a decir que esto no es una norma ISO, etcétera, etcétera, ¿podemos certificar con unos estándares de calidad las dimensiones de la humanización? Sí, sí, claro, claro, y estamos obligados a hacerlo. Precisamente para que no pasen más de 30 años como pasaron desde el año 85 hasta el 2015, sin que exista y se sigan trabajando de una manera organizada en los planes estratégicos de humanización, en ese marco macro que es importante y que los servicios de salud tienen que tener. Porque la humanización la hacemos todos y todos hemos estado haciendo humanización toda la vida. No es verdad que no hayamos hecho humanización, claro que sí, claro que sí. De hecho, cuando salieron los planes estratégicos de humanización, a Rodrigo y a mí nos criticaban diciendo, claro, vienen aquí los humanizators, vienen aquí a decirnos lo que tenemos que hacer cuando llevamos muchos años haciéndolo. Ya. Pero lo hemos organizado, lo hemos vertebrado, lo hemos medido, lo hemos evaluado. Esto es lo que tenemos y de hecho se puede. Y por favor, sí tenéis que ayudarnos en seguir esta cultura para que no pasen todos esos años sin que realmente no sigamos hablando de la importancia que tiene hacer bien nuestra profesión y que los cuidados que reciben los pacientes y las familias sean los adecuados. Para eso, PRONS, experiencias del paciente, mapas de experiencia del paciente, líderes de humanización. Para eso impacto en los contratos de gestión, para eso indicadores de calidad percibida, para eso comisiones de humanización, para eso todo lo que sea necesario para que este sea un tema que siga adelante. Así que muchísimas gracias y no te he consumido el tiempo. Bueno, como creo que soy una pésima moderadora, que me he gastado el tiempo porque les he dejado hablar a todos, pero con este elenco no podía cortarlos y además hemos empezado tarde, pues creo que no vamos a tener tiempo para preguntas, pero creo que ellos han sido muy claros en lo que nos han contado y que nos tiene que quedar que la humanización pasa por un abordaje integral con H de ilusión, con H de alma,
con H de empatía y con H de evaluación. De María Ángeles me quedo que no importa lo que hacemos solo, sino también cómo lo hacemos. Eso es. De Joan Carles, que ese humanismo sociosanitario pasa por una atención digna y de escuchar a los pacientes. De Dolors, ¿qué nos ha pasado? ¿Por qué estamos aquí todos los sanitarios? ¿Qué nos ha pasado? Es que eso me llega a dar. Y de Julio, que desde luego no es que se pueda medir, es que hay que medir para hacer las cosas tangibles. Podemos ser lo más tecnológicos del mundo, podemos hacer cosas muy grandes, podemos ser muy resolutivos, pero si la parte afectiva no está ahí, no vamos a ser efectivos y no vamos a tener valor real en lo que estamos haciendo. ¿Dónde querré estar dentro de 10 años? Pues yo en el top 100 de los indicadores de Julio, que ya no tengan que evaluarnos más. Y nada, daros las gracias porque ha sido un placer contar con vosotros. Gracias a todos por estar aquí.